La teoría del caso o, o el- o la hipótesis de investigación que ustedes siguieron adelante, si yo no entendí mal, fue determinar si esas tres personas indicadas por las víctimas eran o no los responsables del secuestro y eventuales torturas. Es decir, la pregunta mía es, ustedes, una vez descartados esos sospechosos, ¿profundizaron la investigación en otro aspecto? Sí, señor. Al darnos cuenta de que estas personas sindicadas en principio no tenían la entereza como para poder sostener una acusación formal en contra de ellos, hablamos de otras hipótesis, cuál fue la de convocarlos a las supuestas víctimas, hacer identiquía, mostrarles fotografías de funcionarios policiales a ver si podrían identificar, de manera a buscar, porque ellos mencionaron de que en el momento de la detención identificaron al señor Javier Casal, pero que junto con él se encontraban 10 personas más. Y obviamente que teníamos que identificar quiénes eran esas 10 personas más. Ellos manifestaron que todos estaban a cara descubierta. Entonces es por ello que se les exhibió fotografías, se los invitó a hacer identikit, a colaborar con la investigación en el sentido de si podían ayudarnos a identificar a otras personas que pudieron haber participado en el hecho punible investigado, y obviamente ello no fue posible. Usted mencionó que en determinado momento le sugirieron a los señores Arrón y Martí la posibilidad de realizar una nueva pericia médica. Así mismo. Entonces, dos preguntas. Primero, ¿qué validez le dieron ustedes al informe original que estaba en la causa, ese firmado por 13 médicos? Y segundo, ¿cuáles eran las dudas o los elementos que los llevaban ustedes a la necesidad de solicitar una nueva pericia, de realizar una nueva pericia? Lo que nos llevó a invitarles a hacer una pericia, porque la primera no tuvo la calidad de pericia, fue una inspección médica. La pericia médica era para evaluar los daños que pudieron haber tenido y que podían seguir teniendo ellos, porque el defensor nos dijo: mi cliente orina sangre. Entonces nosotros le dijimos: señor, nos gustaría someterlo a una junta médica a ver cuáles son los daños que aún hoy tiene en el cuerpo el señor Juan Arrón, de por qué ocurre esa circunstancia anormal, como también por qué, según sus expresiones, se despertaba a la noche atemorizado, con pesadillas y todo ello. Nosotros queríamos hacer una pericia psicológica, psiquiátrica, para evaluar los daños que pudieron haber tenido, y cuando lo planteamos esa situación, sus abogados se negaron rotundamente a realizar esa junta médica. Tratándose de un delito de acción pública imprescriptible, ¿el Ministerio Público no pudo haber dispuesto la realización de esa pericia de todas maneras? Se podía haber hecho, pero no se puede obligar a la víctima a someterse a un examen médico, señor presidente. Bien, y cuando los señores Arrón y Martí son encontrados en una finca, ¿allí se recogió evidencia? Se recogió evidencia, se elaboró acta. Esa vez estuvo la fiscal Sandra Quiñones, quien se llegó al lugar del hecho. Pues nosotros, los tres fiscales que suscribimos el requerimiento conclusivo, fuimos asignados ya unos 2 o 3 meses después de ese hecho a la causa. Cuando el señor representante le preguntó sobre esta evidencia, yo no entendí muy claramente su respuesta. ¿Ustedes entendieron que esta evidencia era irrelevante a los efectos de determinar los autores del ilícito? No, no es así, señor presidente. Señor miembro, estas evidencias fueron llevadas al Departamento de Investigación de Delitos. Eran, sin mal recuerdo, pelos, elementos con manchas, color achocolatado que podía ser sangre, y no recuerdo otras cosas más. El tema era corroborar a quién pudieron haber pertenecido los pelos que se levantaron de ese lugar y cotejar con el de las víctimas. Pero nosotros no podíamos acceder
a las víctimas en razón de que ellos se negaban a cualquier tipo de inspección física personal. Con esto termino. O sea que usted entiende que parte de la causa de que no se haya podido avanzar en la investigación es la falta de colaboración de las propias víctimas. Absolutamente. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, juez Ricardo Pérez Manrique, juez Patricio Pazmiño Freire. Adelante. Gracias, presidente. Doctor, en la fase de indagación o instrucción, estaba evidente en el proceso que una de las alegaciones de uno de los denunciantes es que pudo comunicarse por teléfono con algunas autoridades, con rangos de ministro. ¿Conoció algo de eso? Sí, el señor el señor Juan Arrón manifestó de que se lo comunicó con el ministro de Justicia Silvio Ferreira. En día y hora manifestada por él, el ministro Silvio Ferreira fue convocado a prestar declaración, concurrió al Ministerio Público. Él manifestó que en ese día y hora era imposible comunicarse con el señor Juan Arrón en razón de que se encontraba navegando en aguas del río Paraguay, en una zona donde no había acceso telefónico, en un barco. Respaldaron su testimonio el capitán del barco, las personas que lo acompañaron, que eran 4 o 5 personas a una actividad de pesca, el rol de navegación de la Armada Paraguaya, donde manifestaba que el barco zarpó del puerto y que tenía como itinerario hasta Buey Rodeo, una zona alejada de la ciudad de Asunción, sobre el río Paraguay. Entonces, con esas manifestaciones, obviamente no eran posible aseverar de que efectivamente el ministro de Justicia, entonces el doctor Silvio Ferreira, haya podido conversar telefónicamente con el señor Anuncio Martí, como él lo manifestó en su declaración. Y creo yo que también hay verificaciones posibles de hacer a través del GPS o de la ubicación de las llamadas. Claro, en ese momento todavía la tecnología celular no era tan avanzada como hoy día, pero sí se establecían las células. O sea, de dónde salió la llamada, dónde llegó la llamada. Y obviamente lo que refería al señor Silvio Ferreira, él en ese momento la telefonía informada al lugar desconocido, porque obviamente la señal de telefonía celular no llegaba hasta donde él se había desplazado. También se refirió a la conversación con el ministro Fanego. Julio César Fanego, que era ministro del Interior en ese momento. Sí, ¿qué pasó sobre eso? El ministro Fanego también fue convocado a prestar testimonio en el Ministerio Público. Manifestó que nunca había hablado con el señor Arrón, de que también en el día y hora de que el señor Arrón lo había llamado se encontraba en tal o cual lugar con tales personas, entonces que negó rotundamente haber conversado con el señor Arrón. Ya contestó al colega Ricardo Pérez, pero de manera un poco más precisa, en opinión de la Fiscalía, en ese momento simplemente no consideraron se dijo un nombre, no es informe médico, no es una pericia. Claro, se desechó. ¿Cuál fue la calificación que ustedes dieron, la valoración que dieron a este informe de los médicos de un seguro privado? Fue en un sanatorio privado en donde lo que se hizo fue un diagnóstico médico a las personas, a los señores Arrón y Martí, suscrito por 13 profesionales. En un proceso penal, en primer lugar, se debe analizar la existencia del hecho y la autoría. En ese momento podríamos tener acreditada de alguna forma la existencia de un hecho punible, pero era imposible atribuir esos hechos a las personas que ellos mencionaron como autores, ya sea al señor Casal, al señor Gamarra o al señor Sembori. Como eran los 3 imputados en la causa, al analizar la responsabilidad penal de cada uno de ellos, concluimos en dictar el sobreseimiento definitivo en razón de que no se había probado la participación de ellos en esos hechos.
El Ministerio Público en su requerimiento conclusivo no hizo valoración de la existencia del hecho como tal, existió o no existió. Lo que sí se hizo fue una valoración sobre la participación de estas 3 personas en los hechos punibles de tortura, secuestro, que eran prácticamente 10 hechos punibles, lo que lo atribuyeron los denunciantes y posteriormente querellantes. Entonces, ese fue el requerimiento que hemos asumido, más allá de la existencia del hecho, al no tener a quien atribuir la supuesta autoría de esos hechos. No estoy pidiéndole que haga una valoración ahora, ¿no? Pero siendo que la denuncia era de tortura y que es un delito grave dentro de la propia legislación, el informe o la caracterización que hizo la Fiscalía a ese documento, ya no para imputar, pero para determinar que hubo hechos graves de tortura certificados por 13 médicos, ¿no fue objeto de valoración alguna por ustedes? Por supuesto que sí, señor miembro, solamente que, como le dije, la causa se cerró en relación a 3 personas, a las 3 personas imputadas. La causa sigue abierta porque la tortura es un hecho imprescriptible en nuestro país, y es ahí donde nosotros nunca pudimos tener una colaboración efectiva de las víctimas que nos lleven a identificar a otras personas que pudieron haber participado de ese hecho. Y por último, usted dijo que, claro, está abierta la causa por la naturaleza del posible ilícito. ¿Y han quedado o han esbozado o han establecido algunas líneas de investigación o nuevas hipótesis a corroborar respecto, luego de que han desechado la imputación de las 3 personas? Luego de haber sido dictado el auto de sobreseimiento definitivo ya en sede judicial, hemos intentado de vuelta acercarnos a las víctimas y solamente hemos recibido improperios, ofensas y maltratos de parte de ellos y un cero ánimo de colaborar con la investigación. No obstante, el Ministerio Público sí se trazó la idea de seguir manteniendo la causa en estado de investigación como establece la propia Constitución de la República del Paraguay. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Patricio Pazmiño Freire. Jueza Elizabeth Odio Benito. Sí, gracias, presidente. Doctor, le agradecería mucho si me ayuda a aclarar ciertos traslapes que tengo aquí en el caso que nos ocupa. Tiene que ver con el secuestro de la señora Bordón. A la señora Bordón la secuestran el 16 de noviembre del 2001. Es decir, y el 17 de enero es donde las presuntas víctimas de nuestro caso alegan haber sido detenidas por agentes estatales vestidos de civil. Y luego se nos ha informado que por parte del Estado que en el secuestro de la señora Bordón ameritó obviamente una causa, y en esa causa fueron condenados 6 personas a quienes se les comprobó su responsabilidad en el ilícito del secuestro, y ahí se declaró en rebeldía a Juan Arrón y Anuncio Martí en la causa del secuestro de la señora Bordón. Mi pregunta, la que le agradeceré mucho para aclararme bien estos hechos, es que simultáneamente a la causa de la señora Bordón se tramita la causa que se abre por la denuncia de los señores Arrón y Martí de haber sido también ellos secuestrados. ¿Esas son 2 causas que se tramitan paralelamente? Así mismo, señora. Así mismo, como usted explicó, eso ocurrió. Había una causa que investigaba el secuestro de la señora María Edith Bordón de Bernardi, que estaban asignados 3 fiscales, Hugo Velázquez, Sandra Quiñones y Cintia Lovera, y la causa que investigaba
el supuesto secuestro de los señores Arrón y Martí, la que estábamos asignados. En primer lugar estuvo el fiscal Fabián Centurión y luego fuimos asignados los fiscales Juan Carlos Duarte, Adolfo Marini, quien le habla. Y simultáneamente también, entonces, los señores Arrón y Martí eran acusados investigados en la causa del secuestro de la señora Bordón y a su vez eran acusadores en la querella, es decir, simultáneamente. Esto Sí, se llevaba a cabo simultáneamente. Al final, 6 personas resultan responsables del ilícito del secuestro de la señora Bordón. Arrón y Martí no entran en esto porque ya se habían ido hacia el Brasil, así es. Así mismo, señor. Ellos habían fugado del país el 11 de agosto del año 2003, en las vísperas del juicio oral y público, en donde fueron condenadas las demás personas acusadas por ese hecho, y ellos obviamente al sustraerse a los mandatos de la justicia se beneficiaron con un refugio político en el Brasil. En esa causa donde fueron condenados 6 personas por el secuestro de la señora Bordón, ¿tiene usted noticia de si esas 6 eran todos los que estaban involucrados en el secuestro o había más a los que no se les identificó? No, que yo sepa, todos los identificados fueron llevados a juicio, fueron condenados todos los que estuvieron a disposición de la justicia paraguaya, a excepción de estas 2 personas que se fugaron antes del juicio oral y público. ¿Y el Estado tiene informes sobre qué pasó con el dinero que se pagó de rescate de la señora Bordón? Bueno, según información que hemos accedido, $350.000 de los $1 millón que pagó el ingeniero Antonio de Bernardi por la liberación de su esposa, entregó al Ministerio Público el señor Marcos Álvarez, quien había expresado de que los señores Arrón y Martí y Colmán le habían entregado ese dinero. El resto del dinero, $50.000 creo que se encontró en un allanamiento en la casa del señor Víctor Colmán. Y luego había versiones de que una parte se había pagado a las FARC por el asesoramiento para el secuestro y otro... pero no se comprueba nada de eso en el expediente de la señora Bordón. Lo de la FARC sí se comprobaron posteriormente ya en otro hecho ilícito del secuestro de la señora Cecilia Cubas por unos intercambio de mails que se habían descubierto en un allanamiento realizado en Sanguinacue, donde se encontró el famoso manual del secuestrador y un video de práctica de secuestros y el mails entre el señor Arrón y una persona, no recuerdo el nombre, de un miembro de la FARC. Sí, pero eso ya es otra causa. En otra causa. Y en otro expediente. Y quiero que me quede claro algo de lo que usted dijo. Los señores Arrón y Martí dijeron que las personas que los habían retenido estaban vestidas de civil, pero todos andaban a cara descubierta. Así mismo. Y posteriormente no fueron capaces de identificar a ninguna de esas personas en los documentos que ustedes les presentaron. Exactamente, así mismo fue. Así es. Bueno, quería ver si lo tenía claro. Muchísimas gracias, señor. A Eso usted, es todo, señor. presidente. Gracias. Muchas gracias, jueza Elizabeth Odio Benito, juez Sierra Porto, juez Eduardo Biogros. Adelante. Detalle, señor fiscal. El primero es para que me quede también absolutamente claro, como dice la jueza, entre un informe médico y un peritaje médico para estos efectos. La diferencia entre las dos cosas. Según la legislación procesal paraguaya, el informe o el diagnóstico médico es lo que hace un médico tratante observando y tratando al paciente y lo suscribe finalmente. Una pericia se hace con médicos propuestos por las partes, con un interrogatorio previo sobre qué es el objeto de esa pericia, qué se busca con ella. Entonces las partes, víctima ofrece sus peritos médicos, el Ministerio Público, la defensa, normalmente son propuestos por las 3 partes y se hace en un acto convocado previamente en un lugar, ya sea público o privado, convenido por las partes, y ahí examinan al paciente y pasan a responder el interrogatorio que se les ha formulado dentro de esa
de ese acto médico que normalmente también asiste un funcionario, ya sea judicial o fiscal, para elaborar acta del procedimiento. Esa es la diferencia. ¿Cuándo la Fiscalía propuso que se hiciera este peritaje? Habrá sido unos 2 o 3 meses después del hallazgo, cuando uno de los abogados de la víctima se acercó a manifestarnos lo que ya les había dicho, de que él tenía problemas de sueño y que orinaba sangre. Entonces le propusimos hacer una pericia médica para analizar los daños y evaluar cuáles fueron las secuelas de los supuestos daños que ellos habían sufrido, y ahí es donde encontramos una resistencia insalvable. Gracias. La segunda pregunta, tanto en la causa de del secuestro de la señora Edith Bordón, como en la causa que nos ocupa aquí, ¿no se ha pensado hacer cartas rogatorias a Brasil a los efectos de tomarle declaraciones o lo que se estime a las personas que están en este momento bajo refugio? Durante el gobierno de, llámese, Luis Ignacio Lula da Silva, de la señora Rousseff, cualquier intento quedó en la nada. Ellos tuvieron el respaldo total y absoluto del gobierno del señor da Silva como de la señora Rousseff. Recién hoy, tal vez, con el gobierno del presidente Bolsonaro se puedan tener resultados. ¿Y usted estima, o Fiscalía estimaría que serían necesarias esas cartas rogatorias? O sea, hacer algún interrogatorio a ellos allá. Sí, sin duda. Última pregunta, porque ¿qué sucede en la causa que nos ocupa aquí? Esto es, en el posible secuestro de los señores Jarrón y... ¿Cómo se llaman? Martí. Y se llegara a determinar que efectivamente no participaron, o sea, que no hubo secuestro, en fin. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué hay con ellos penalmente? Y sería un caso de denuncia falsa. ¿Y? Claro. ¿Según la legislación nacional? Está sometido a un juicio penal por denuncia falsa, que tiene una expectativa de pena hasta 10 años de pena privativa de libertad. Gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, juez Eduardo Biogrossi. Bien. Y tenemos datos de que usted tuvo conocimiento de la causa después de que otro agente conoció y se inhibió, ¿no? Así mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se inhibió el...? El fiscal Fabián Secunturión fue recusado por una de las partes y él aceptó la recusación y se apartó del caso, por haber sido denunciado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Y eso tuvo alguna consecuencia en su investigación? No, la ley orgánica del Ministerio Público establece que al ser recusado o a pedir su separación a un fiscal, el fiscal general del Estado tiene la potestad de designar uno o un equipo de fiscales, como en este caso designó un equipo de fiscales por la importancia del caso, que requería una dedicación de 3 agentes del Ministerio Público a ello. Él designó. En nuestro caso, los 3 agentes fiscales intervinientes nunca fuimos objetos de recusación ni de denuncia por ninguna de las partes. Teníamos un excelente trato tanto con los querellantes como con los defensores. En ese sentido, tal es así que sentíamos la confianza de ellos por el trabajo que veníamos desarrollando. Muy bien, muchas gracias. ¿Se tiene certeza de quién era el propietario de la casa donde fueron encontrados Juan Jarrón y el señor Martí? Sí, eso se accedió a los documentos, el título de propiedad de la casa. Una persona lastimosamente, no recuerdo el nombre en este momento, era una persona que dijo que otra persona recurrió hasta él para alquilar, también identificada. Esa persona que alquiló la casa nunca pudo ser encontrada, pero el dueño de la casa sí compareció a prestar testimonio en el Ministerio Público. ¿Y es agente del Estado? No, un particular. ¿Y dentro de la casa se encontró algún vehículo y de quién era la propiedad? Cuando se presentó de lo que recuerdo, porque como le digo, yo no estaba asignado a la causa en ese día,
No recuerdo que en el acta elaborado por la fiscal Sandra Quiñones haya establecido que algún vehículo se haya encontrado en la casa. Muy bien, señor Sánchez, caballero. Ya este tribunal no tiene más preguntas. Le agradecemos mucho su declaración esta tarde. Puede retirarse y si así desea permanecer en el... Muchas gracias a ustedes.